Bienvenidos a Luces, Cámara, Popcorn, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado al séptimo arte, estrenos, críticas, series, streaming y mucho más. Y sin mayor preámbulo, que comience el show. Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo podcast de Luces, Cámara, Popcorn. En esta ocasión estamos aquí con el staff de siempre. Ronald Lazo de Tech Lovers, Heriberto Vargas de Pixam Producciones y Kevin Argueta de Retrofreaks. No hay presupuesto para más. Por cuestiones de tiempo. Estamos en recesión, hemos entrado en recesión y no tuvimos invitados. Todo se invirtió en unas tales mascarillas. Bueno, ok, sigan. Sí, desafortunadamente no, nuestro invitado nos declinó a último momento, así que vamos a tener que hacer la parte de él. Así es. Es lo que hay. El tema de ahora será el de... Me siento algo mal querido, pero bueno, démosle. Bueno, el tema de ahora es corrección política versus inclusión. Es un tema bastante interesante. Creo que cada uno tiene una idea muy clara acerca de este tema. Pero antes de comenzar de lleno, vamos a comenzar con lo que abrimos siempre nuestros podcasts, que es un breve análisis de las películas que se recomendaron la semana pasada. La semana pasada tuvimos varias recomendaciones muy interesantes. Entre ellas estaba Dolores Claiborne, que es de Taylor Hackford, sobre una historia de Stephen King. Mulholland Drive, que es una de las obras maestras de David Lynch. Spotlight, que es la ganadora del Oscar, donde se habla acerca del trabajo periodístico descubriendo la pedofilia dentro de la Iglesia Católica en Boston. Ready Player One, que es de las últimas películas de ciencia ficción de Steven Spielberg. Y Fargo, que es la primera gran obra maestra de los hermanos Coen. Así que empecemos, Ronald, contanos cuál de estas lograste ver y cuál es tu favorito. Pues todas las he visto, menos la de Dolores. Ahí sí te quedé mal, cuestiones de tiempo. Todas me parecen, creo que esta ha sido como el round más consistente que hemos tenido para mí en cuanto a calidad. Y estoy seguro, de nuevo, debo la de Dolores. Mi favorita sería Spotlight, porque si bien todas tienen su mérito, y sí has mencionado las dos obras maestras de grandes directores, pero me gustó Spotlight porque, o sea, es algo tan, ¿cómo lo podría decir? Como el tema en sí es controversial, pero la forma en que lo van filmando y van demostrando cómo es en realidad el trabajo periodístico, podría prestarse para un film aburrido, pero los montajes, la forma en que van contando la historia, o sea, hasta hacen emocionante ellos llenando una hoja de Excel cuando están viendo los curas que están pues enfermos y que los van sacando de rotación, llamémoslo así. Entonces tiene esos momentos y la actuación también es muy buena de parte de todo el cast. Para mí esa es la que más disfruté de la lista. Claro, no quiere decir que las otras sean malas, ni que tampoco tengan, pues, solo con Mulholland Drive ya podemos hacer todo un podcast y analizar más, me imagino, y también claro, la filmografía de David Lynch. Y nunca vamos a llegar a saber de qué se trata. Correcto. Entonces, quizás también porque la tengo más fresca, es de las que más recientemente vi. En este caso, Spotlight sería mi elección. Ok. Heriberto. Bueno, yo unas ya las había visto, otras las recién acabo de conocer. Por ejemplo, la de Dolores Claiborne. Esa es, ¿verdad? La de Eclipse Total. Sí. Es una película del 95 que no había visto, a pesar de que tiene un buen reparto. Una Kathy Bates, muy buena. Una Jennifer Jason Leigh, que muchos la recordaremos de buenos papeles entre los 80s y 90s. Es, como decía como decía Ronald, es una obra de Stephen King. ¿Y qué es lo que puedo decir? Me pareció interesante, ya que la verdad que las obras de Stephen King siempre, en su mayoría, las han plasmado perfectamente en el cine. Así que es recomendable. Como les dije, es una
lleva intriga, lleva drama, lleva crimen, así que les va a gustar bastante. La de Mulholland Drive, que es de David Lynch, un máster como director, y con una película con buen reparto. Esta ya es un poco más reciente, bueno, por lo menos ya de este siglo, del 2001. Está estelarizada por Naomi Mamacita Watts. Siempre me ha gustado sus actuaciones. ¿Qué les puedo decir esto? Me gustó porque su referente básico es la vida de Betty Elms, como una joven actriz que llega a Los Ángeles a convertirse, con el sueño de convertirse en estrella de cine, y que conoce a una amiga de nombre Rita, la cual padece amnesia, y en eso se relaciona todo el drama. No quiero dar spoiler para que se vean interesados en verla, pero todo es relacionado en que después de un accidente, pues ellas se juntan y tratan de investigar cómo todo se funde alrededor de Rita, si no me equivoco, si así es. Ganó el premio Oscar como mejor dirección, ganó 4 premios Globo de Oro, ganó BAFTA como mejor montaje. Así que, ¿qué más les puedo decir? Una muy excelente película, muy buena recomendación. Ready Player One. A mí en lo personal me gustaron sus efectos muy bien logrados. Me gustó también que evoca muchos de los juegos que, valga la redundancia, jugamos en nuestra adolescencia. Una película de Steven Spielberg, obviamente, pues la calidad se nota. La música me gustó porque estuvo a cargo de Alan Silvestri, un otro máster, yo creo que a la altura de un John Williams. Todo es en un mundo futurista. Es una película futurista en la cual Wade Watts, que es protagonizada por Ty Sheridan, es un adolescente que le gusta evadir cada vez el sombrío del mundo real. Es casi que como una paradoja como una paradoja entre lo real y lo virtual, y es como el mundo, es mi criterio, es como el mundo trata de que ya se está viviendo en los jóvenes de ahora. Es cuando queremos olvidarnos de la realidad y nos centramos en juegos, nos centramos en nuestras redes sociales. Algo así vi la semejanza de Ready Player One. Muy buena, les va a gustar, creo que les va a gustar desde niños, bueno, desde jóvenes hasta los adultos, por todo el contexto que esta lleva. Fargo, a pesar de que Fargo es una película galardonada, fue la primera vez que yo conocí, o por lo menos se me puso en mi radar, a Frances McDormand, un buen papel que hizo. No es una de mis favoritas, sin embargo, sé reconocer de que tuvo una muy buena fotografía, dirigida por otro maestro de la dirección que es Joel Cohen. Esta es del 96. Un año prolífico si queremos hablar de los Oscars, porque estuvo compitiendo con un Braveheart, estuvo compitiendo con Nicolas Cage, con Kevin Spacey. Entonces, y para haber ganado, pues tiene su mérito. ¿Qué más? Bueno, y Spotlight, que yo la recomendé y que, pues, la verdad es que es la terrible búsqueda de la verdad, así se puede resumir, que es cómo fueron desenmarañando esa mafia que todavía existe entre los clérigos, y la verdad es que es súper detestable, que es la pedofilia, y lo manejan desde un punto, como lo tocamos en el video podcast anterior, desde un punto periodístico muy interesante. Entonces, también a mí el contexto que me lleva a la película es que si queremos informar, debemos tener todos los argumentos posibles para que nadie nos pueda debatir en la verdad que queremos transmitir. Muy buenas actuaciones, muy buena musicalización,
muy buena dirección y por supuesto muy buen guión, que fue a partir de un artículo periodístico que nació esta película. Ok, buenísimo. Kevin, ¿cuáles viste y cuál es tu favorita? Yo las vi todas, como decía Ronald, esta semana sí había bastante calidad, de verdad, en las películas que ver. La versión ultra corta es que de todas las recomendaciones, mi favorita es Spotlight. Por esa película a mí me encanta, porque aunque fácilmente podría confundirse con que es una película de ataque a la iglesia, que si lo fuera también me encantaría, pero no es una película de ataque a la iglesia, sino que es una película sobre periodismo. Sí. Sobre cómo se hace periodismo de verdad, no del periodismo. Correcto, cómo se hace periodismo. De ir a copiar un tweet y luego hacer un artículo de 200 palabras para mi página web con ese tweet, sino que periodismo de verdad, de ir, investigar, hablar con los implicados, atar cabos, tirar del hilo para descubrir la historia. Y es un tema, como decían todos ustedes, es un tema bastante jodido, con perdón, el que toca, es un tema durísimo, y pese a que es un tema duro, lo hace de una forma tal que se siente humano, o sea, no está edulcorado, no está exagerado, sino que lo refleja tal cual es. Y bueno, y ni hablar del cast, o sea, está ahí la señorita Rachel McAdams, que he decidido que esta semana es la mujer de mi vida esta semana. Ella es la suertuda. Ajá, correcto. Y bueno, ya está ahí Mark Ruffalo, Michael Keaton, es un cast impresionante. De ahí Fargo, la premisa de Fargo me recuerda a estos chistes que salían en los Chiclín. Era un hombre tan pobre que no tenía dinero y se le ocurrió secuestrar a su esposa y pedirle rescate al suegro. La premisa es hasta graciosa, pero está muy bien llevada. La película, la forma que tiene de contar la historia, el guión, la fotografía, muy buena película. Aunque por ahí, si me apuran, prefiero la serie, me gusta más. Sí, hubo series, cierto. Pero la película está bastante buena. De ahí la otra, Mulholland Drive. Bueno, a ver, Lynch, yo creo que Lynch, o sea, hace los guiones, los lee y dice, ¿y aquí qué estoy queriendo decir? Y le pregunta a la Mara, ¿y aquí qué quiere decir señor Lynch? Esto es de libre interpretación, hijo. Aquí que la gente entienda lo que quiera. Entonces, la película está buena, el tema que trata es también complicado, pero es lo que te decía, las películas de Lynch, salvo Twin Peaks, yo casi no entiendo ninguna. Por la forma que tiene él de contar las cosas, es un poco bastante revisada, de hecho. Y la otra, la de Dolores, bueno, es una adaptación de una cosa de Stephen King. Personalmente nunca me ha gustado cómo adaptan las cosas de Stephen King, con excepción del Resplandor. La película está buena, prefiero el material original, pero la película está buena, está interesante. Y pues Ready Player One, ¿qué les puedo decir? A mí que me gustan los videojuegos, el anime, todas esas cosas, yo casi me desmayaba leyendo el libro, y cuando vi eso en una pantalla de cine yo estaba por caer al suelo con colapso nervioso. Me gusta mucho esa película, y bueno, y como decía al principio, de todos estos podcasts, esta semana ha sido la semana en la que más calidad ha habido en las recomendaciones, porque todas son de directores potentes. Tenemos a Coen, a Spielberg, a Lynch, que bueno, o sea, su cine no se entiende, pero el hombre dirige bien, o sea, eso no se lo quito. Y ya, esa es mi opinión de las películas de la semana. Ok, interesante. Bueno, sí, yo la verdad es que todas estas películas ya las había visto más de una vez, porque sí, todas son muy buenas. Empezando con, bueno, quizás de mis menos favoritas de estas es Spotlight, que a pesar de que sí me gusta cómo está hecha, siento que es demasiado complejo el tema como para poderse abordar en una sola película. ¿Sentís que no es española? Sí. Sí, no es eso. Te falta que el guión sea de Nolan. Claro. No es en ese sentido. Yo no estoy diciendo que sea mala en ningún momento, no estoy diciendo que no me guste,
todo lo contrario, digo que de estas es mi menos favorita, a pesar de que puedo reconocer que es una película muy buena, que compitió con otras igual muy buenas ese año en los Oscars, pero sin lugar a duda era la mejor de ese año. El guión es muy bueno y las actuaciones todas son muy buenas, hasta de los secundarios, así que si no la han visto es una película que vale la pena verla. Luego podría decir que mi siguiente favorita es que está difícil, todas son muy buenas, pero me gustaría detenerme en Mulholland Drive, porque es una película que yo no recomendaría de primas a primeras, por la razón de que hay que entender primero a Lynch para poder entender un poco la película, y hay que saber un poco de cine también para poder entender esta película, porque no tanto en el sentido de que hay que conocerse la historia del cine, sino que saber que hay muchas variantes en la forma de las narrativas del cine, y el surrealismo, que es parte de la corriente a la que Lynch pertenece, pues alguien que está acostumbrado a ver películas de superhéroes o películas de Rápidos y Furiosos, esa película no le va a gustar, simplemente no le va a gustar. Así que yo no digo que esté mal, o sea, simplemente es completamente diferente, es completamente opuesto. O sea, no podría ni siquiera decirse que es cine intelectual, porque no es que trate de poner tu intelecto a prueba, sino que realmente es como una especie de cine atmosférico y sensorial, porque al final lo que trata de hacer es impactarte con las imágenes y con la sucesión de cosas, que llega al punto en que logras empatizar con la película, logras sentir con la película a pesar de que no la entendés. Entonces eso para mí es algo bien magistral y particular de esa película. Y cerrar con Dolores Claiborne, que personalmente es una de mis películas favoritas, y no tanto por la película en sí, sino por la historia. Yo logré, luego de haber visto la película y quedar fascinado con las actuaciones de Kathy Bates, logré conseguir el libro, y ciertamente creo que quien escribió el guión logró comprender muy bien la idea del libro. Yo creo que las mejores películas, las mejores historias de Stephen King son los dramas, a pesar de que El Resplandor es una de mis adaptaciones favoritas de Stephen King, aunque él mismo dice que ha sido la peor, entonces quizás por eso. Sí, no le gustó. Yo no soy fan de las de terror de King, porque al final son como bien formulaicas, el grupo de gente que tiene como esa interconexión psíquica, y que tienen que batallar contra un personaje más fuerte, que puede ser el fin del mundo, y a menos que ellos trabajen sus miedos, no van a poder lograr salir adelante o sobrevivir. Es la misma historia en Apocalipsis, es la misma historia de It, es la misma historia de Dreamcatcher, es la misma historia en la alta grama. O sea, no, Stephen King, las películas de terror no son, incluso El Resplandor de eso se trata, pues. Así que no soy fan de las historias de terror de King. Sin embargo, los dramas de él, por ejemplo, y las adaptaciones de los dramas de él me parecen los mejores. Milagros Inesperados, la de Shawshank Redemption, esta de Dolores Claiborne, son películas que definitivamente son dramas muy buenos, que comprenden muy bien esa dimensión de los personajes y de la historia humana. Bueno, Fargo, Ready Player One, otro podcast será, porque hay mucho de qué hablar de esa película. Y vamos entonces al tema que nos atañe esta noche, que es acerca de la corrección política versus la inclusión. Me gustaría primero comenzar definiendo los términos, porque muchas personas, sobre todo en estas alturas, están confundiendo bastante las dos cosas, y creo que sería bueno poder definir que hay dos cosas políticamente hablando que se están dando, no solo en la sociedad, sino que también en el arte. Bueno, ya que el arte es un reflejo del mundo en el que vivimos, o mejor dicho, una interpretación del mundo en el que vivimos, entonces no está de más que ese tipo de conceptos se traduzcan en algo tan próximo como el cine. Entonces, ¿qué es realmente la corrección política y qué es la inclusión, y por qué podemos decir que están encontradas unas con otras?
Bueno, la corrección política es aquel tipo de lenguaje o aquel tipo de narración o movimiento que está orientado a tratar de no ofender a minorías. Eso es lo que podemos decir puntualmente. Y la inclusión, por el contrario, es el hecho de querer balancear estas minorías dentro del discurso que se está dando. Entonces ahí vemos de una sola vez cuál es la diferencia entre las dos cosas. La corrección política podríamos decir que es como un a la fuerza de, y el otro es un bienvenido sean, ¿verdad? Entonces orgánico. Es algo más orgánico, claro. Entonces me gustaría que empezáramos el debate justamente con eso, de cómo ven ustedes esto de querer imponer la corrección política dentro del cine. Para dejar más clara la definición, voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Inclusión sería que en Grease, en Vaselina, el amigo del personaje de John Travolta sea afroamericano, el dueño del carro sea afroamericano. Corrección política sería cambiarle el final a esa película, porque se pueden ofender los colectivos feministas. Eso creo yo que sería un ejemplo que dejaría bien claro por dónde va el asunto. Exactamente. Heriberto, vos que sos productor y que has visto esto de la corrección política y la inclusión a la hora de hacer cine, ¿cuál es tu opinión acerca del tema? Bueno, inicialmente creo que mejor no lo pudiste haber dicho, ya que la introducción que hiciste al tema, ya que creo, sin temor a equivocarme, que la corrección política o lo políticamente correcto, como quieran llamarlo, nació con el afán de proteger a las minorías de toda ofensa, ¿sí? Cada vez gente más intelectual que se considera al final dice que esto ha engendrado un monstruo y un virus que va minando la libertad de expresión. Uh-huh. El ejemplo que dijo Kevin, pues me parece muy acertado, porque realmente creo que hay una línea muy delgada entre lo políticamente correcto y ser inclusive. Y ser inclusive hablando del cine, porque hoy con tanto movimiento y que se ha desatado a raíz de los eventos que tristemente se repiten seguido, la gente está tomando conciencia con respecto a ser inclusive en todos los aspectos, sino que en casi todo, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente, no sé si escucharon que una de las nuevas normas que van a haber en los premios Oscar, que ahora van a tener sí, que van a contar la inclusión, qué tan diverso es el film. Correcto. Para hacer el score, sí. Correcto. Entonces, ahí estamos viendo un poco que el movimiento de inclusión pues está permeando en varios aspectos, incluyendo el cine. Bueno, otro caso que se ha dado ahorita es quitar lo que el viento se llevó del catálogo de HBO, que creo que vamos a tener oportunidad para un poco debatir ciertos aspectos, porque la verdad no estoy tan de acuerdo que la hayan quitado, porque hay varios temas que tienen diferentes contextos en la historia, entonces, y que son buenos que los conozca todo el mundo. Y yo creo que con Nico hablábamos en un video podcast de Big Sound, y tocamos, creo que así a muy grosso modo, ¿con qué te quedas? Si es con el artista, con su legado, o con lo que se le achaca, con lo malo que ha hecho en su vida personal. Entonces, creo que vamos a tener oportunidad de tocar eso más adelante. Sin embargo,
un poco para ir terminando esta primera parte de mi intervención, creo que es una línea súper delgada en la cual de ahora en adelante se va a tener que tener mucho más cuidado, aunque siento yo que todavía la sociedad está es sumamente hipócrita, porque me voy a meter en problemas de seguro, pero lo que quiero Dale. Sí, la verdad es que al final no, lo que quiero decir es que queremos ser inclusive, queremos incluir a todo el mundo, queremos incluir, pero no a todo el mundo. Por ejemplo, Black Lives Matter, ¿por qué solo las vidas negras cuentan o son importantes? Hay latinos, hay asiáticos. ¿Por qué no solo decir Life Matter, ser inclusive, incluyendo a la gente blanca? Ese creería yo, por eso digo yo que es una línea muy delgada en la cual no se tiene que ir balanceando para ser políticamente correcto. Ok. Bueno, solamente aclarar el punto de que HBO no va a retirar lo que el viento se llevó, sino que simplemente le van a agregar una especie de disclaimer donde se especifique de que, pues sí, puede llegar a ofenderse con este film. Puede llegar alguien a ofenderse con este tipo de... Y que también es producto de su época, ¿verdad? Eso me parece peor. ¿Sabes qué? Eso me parece peor. O sea, no el hecho de que le pongan el rótulo, sino que hacer todo el escándalo de quitarla para poner el rótulo. O sea, es un grafismo que van a poner al inicio de la película. ¿Qué tanto trabajo les puede poner? Generar tráfico. Pues sí, pero es que ya estamos hablando de otra cosa, porque al final es cuestión de sensacionalismo también de cómo se ha abordado la nota, porque realmente al final HBO, pues sí, puede subir y poner cuantas películas tengan en su catálogo, pues poner un disclaimer al final es como lo hizo los Looney Tunes ahora con sus caricaturas de los años 40, donde realmente el tipo de contenido que ponían, pues obviamente ahora se puede considerar muy ofensivo incluso. Pero yo creería que está bien hacer eso porque hay jóvenes, tal vez no nosotros, pues porque nosotros ya sabemos la historia de todas estas cosas, pero hay jóvenes, hay adolescentes, que hay centennials y generación Z que pues tal vez no tienen una comprensión mayor de estas cosas y necesitan pues ser advertidos de este tipo de situaciones, porque precisamente por eso se dan los problemas, porque si les tiran las cosas de una sola vez y sin contexto, entonces ahí empiezan con que esto es racista, que esto y lo otro. Entonces necesitan al menos salvaguardarse la espalda y decir, esto es producto de su época y vean, no nos hacemos responsables tampoco nosotros. Hay un pequeño problema que quizás nosotros, quizás nosotros a nuestra edad ya lo pulimos, pero hay un problema ahorita de las nuevas generaciones que yo sí quisiera hacer hincapié, que es la falta de criterio. O sea, el bombardeo que tenemos actualmente político, problemas sociales, inclusive del cine, videojuegos, redes sociales, todo eso a los jóvenes de ahora simplemente les entran, no lo analizan y no hay un filtro, no hay un criterio para poder establecer y realmente sentar precedentes en ellos o sentar criterios para poder tener un raciocinio. Incluso, no sé si me voy a salir un poco del tema, pero cómo discutir con un joven con un tema político. Realmente su salida es la ofensa, es lo más rápido. No puedes debatir un tema. Estamos haciendo historia. Así es. Entonces a eso me refiero, de que, por ejemplo, para ponerlos en contexto con temas como lo que el viento se llevó, o sea, tendrías que hacer toda una reingeniería social para que por lo menos, estoy hablando de las nuevas generaciones, para que por lo menos entiendan un poco o sepan el por qué se han dado esas cosas y los contextos históricos que se dan. Porque en lo personal, y hablo como Heriberto Vargas,
para mí no deberían de llamarse ni negros, ni blancos, ni amarillos, ni beige, ni nada. O sea, no deberían de llamarse transexuales, no deberían de ellos explicarse que son bisexuales. Todos somos humanos y todos somos iguales, todos tenemos la misma sangre roja. No debería haber esa distinción. Pero, eso es lo que pienso yo. Pues entonces, actualmente, pues, vuelvo y toco el tema. Hay que ser políticamente correcto a la hora de querer explicar o de querer darle a conocer los criterios a otras personas. De hecho, yo un poco en la línea de lo que dice Heriberto, no sé si se dieron cuenta que hace un par de días un cantante español que se llama Pablo Alborán declaró su sexualidad. Entonces yo pienso, o sea, es triste, bueno, bien por él que admitió su sexualidad, pero qué triste que vivamos en un mundo en donde sea importante decir eso. O sea, sea tan importante hacer público eso. Y con respecto a lo de las nuevas generaciones, o sea, yo creo que es una cruzada difícil, porque las nuevas generaciones, por ejemplo, se creyeron la paja de que Black Panther era la primera película con un superhéroe afroamericano. O sea, y Spawn, y el Blade del Toro. Guillermo, hazme Pacific Rim 3, por favor. O sea, no hay como ese sentido, ya no te digo el espíritu crítico, sino que esa curiosidad por saber qué pasó antes de mí, cómo eran las cosas antes, ni siquiera hay interés en querer saber eso. Ese ejemplo me recordó como cuando aquí sacaron una película hace un par de años, y dijeron que era el primer largometraje salvadoreño, y o sea, obviaron 40 años y años en El Salvador, ¿verdad? Pero creo que todo eso se resume a un término bien justo, que sería el sedentarismo cultural, ¿verdad? Creo que el problema más grande que ahorita se está dando no es tanto esto de la corrección política, de la igualdad, de la inclusión, sino que el problema, yo siento que Humberto Eco tenía mucha razón cuando dijo que el problema más grande, por ejemplo, de esta sociedad era que el internet le daba voz a todas las personas, porque decía de que incluso hasta la gente tonta podía tener una opinión en internet, y eso hacía, y lo peor es que validaba esa opinión. Ya está el presidente. Cuando antes en los círculos, obviamente aquel que tenía esas ideas absurdas lo veían de menos, y simplemente bueno, eso es lo que decía Humberto Eco. Pues yo también en parte también no comparto del todo esa idea, pero siento que también va referida al hecho del consumo irónico que tenemos nosotros también muchas veces en cuanto a cosas que suceden políticas y en cine, por ejemplo. Y esto del consumo irónico se refiere al hecho de que nosotros, por ejemplo, compartimos ideas porque nos parecen absurdas, nos parecen chistosas. Sin embargo, hay otras partes de personas, otros públicos receptores, que creen que lo que nosotros estamos compartiendo de forma irónica piensan que es una verdad lo que estamos diciendo. Y me van a disculpar aquellos, por ejemplo, que piensan que las vacunas causan autismo, y aquellos que piensan que la Tierra es plana, porque yo pienso que esas personas ciertamente son digamos, los mejores ejemplos de cómo el contenido irónico llegó a ser una base científica para algunos, pues. Entonces, eso mismo ha hecho que tengan voces aquellos que piensan que lo políticamente correcto también debe ser impuesto en el cine, cuando el cine no debería de tener imposición en nada, porque el cine es arte, y nunca jamás hemos visto, o mejor dicho, se pensaría que la imposición sobre algo del arte es prácticamente una censura. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí va esta pregunta, Ronald, bien específica. ¿Qué tanto crees tú que sería, por ejemplo, el cine moderno si no existiera esa corrección política? Mira, yo creo que para empezar no me gusta la premisa de ser políticamente correcto, por el hecho de que viene desde ese origen, de que hay ideas que son demasiado peligrosas, porque ese es en realidad el término, como ofensiva, y ya después venimos con esto de que las palabras son violencia y las ideas pueden llegar a ser violentas, no necesariamente por el contenido, sino porque a quien ofenden. Entonces vos lo has dicho bien, creo que el arte sirve para eso. Es tanto un espejo para la sociedad como también un pequeño visor
a mundos que quizás no conocemos, nunca estamos expuestos, y son para al mismo tiempo explorar ideas, debatir ideas, y a veces también pintar ciertas cosas con otra luz que nos cambia la perspectiva. Y yo sé que a todos nos han cambiado a ciertas perspectivas un film, un documental. Entonces no me gusta la premisa de cuál viene lo políticamente correcto. ¿Cómo afecta el cine ahora? O sea, hay películas que a mí me encanta porque puedo retomar esto, como yo sé que vos sos fan de la comedia, entonces tanto de la comedia tal, y pues vos has visto las películas de Mel Brooks, ¿verdad? Las películas que él ha hecho. Entonces hay películas que él hizo, buen ejemplo. ajá, que hoy no se podrían hacer. ¿Cómo se llama la película donde había un sheriff que era negro que llegaba a un pueblo? Sí, Blazing Saddles. Blazing Saddles. Solo imagínate, hoy en este día mostrar esa película, o sea, se perdió totalmente el contexto si lo ves con la luz de ahora, porque en sí no es una película racista, es todo lo contrario, es una crítica al racismo porque están aquí en la nariz que no puedes, hasta es cómico la forma que tan racista es la gente que hasta la misma película lo explora, hasta él se ríe de ciertas cosas, pues que pasa, como cuando él va entrando ahí y se enrolla. Él, si no me equivoco, es judío. Y él peleó en la Segunda Guerra, o sea, cosa seria. Y en sus películas es bien sarcástico con los judíos. Sí, yo siento que la sociedad moderna está como validando los productores, porque al final la corrección política va a llegar a un punto tan absurdo en que cuando alguien diga que el nazismo no se puede, que alguien no puede encallarle si apoya al nazismo o al ultraderechismo y que está en su deber poder protegerlo, entonces a ese momento no habrá valido la pena haber peleado en la Segunda Guerra Mundial. Eso ya claro, pasa. Y fíjate que yo creo de que ya pasamos a ese punto. Ahorita, si no, yo voy a poner un ejemplo más reciente, Jojo Rabbit, o sea, después de esa película en tiempos modernos, porque ya lo teníamos con tanta sátira que ha habido de los nazis, Hitler, etcétera, esa es como la última victoria para mí de esa ideología, de que ahora son un meme, es cómico, o sea, nadie en realidad puede ver eso y claro, hay gente que lo apoya y eso está vivo todavía en algunas personas, pero en las medias convencionales, como hacemos películas haciendo burla a Hitler, ya llegamos a ese punto, ganamos ese lado de la historia. Entonces, solo imagínate si alguien pudiera decir, no puedes mostrar una svástica porque es ofensiva. Es más, yo creería que hasta quien tendría derecho es la gente alemana, por el hecho que le está recordando un periodo bien oscuro de su historia, que ya lo pasaron. O a la gente judía, de que pues les recordás todo lo que ocurrió en el Holocausto, que fue una tragedia inmensurable, pero en sí el movimiento del nazismo y el ultraderechismo, que ese fue pues también parte de lo que ocurrió, podría decirse que lo han tomado como movimiento. O sea, ya lo expusimos en el film, ya lo criticamos, ya nos hacemos burla de él. Solo imagínate si hubiéramos censurado eso y si hubiéramos censurado a Mel Brooks, no hubiéramos explorado esas ideas. Entonces siento que va a afectar negativamente. Solo imagínate a alguien que diga, no quiero ver esa película porque tiene un tono, o tiene actores transexuales, tiene actores homosexuales, o no me gusta cómo pinta el Corán, o habla mal de los judíos. ¿Y qué pasa si en realidad la historia, obviamente esto es de nuevo con lo que dijo Heriberto, de que no hay contexto, no hay crítica, solo veo lo primero que veo en el tráiler, en lo que alguien me contó, y es como que, ok, no, esa película la tenemos que cancelar. Entonces, ahí siento donde hay una distinción con la inclusión, porque sí entiendo, digamos, la idea detrás de la inclusión, es decir, verte a vos en la pantalla, en las series, en el contenido, en la multimedia, verte a una representación de lo que vos sos, ya sea tu ideología, puede ser tu raza, tu etnicidad. Entonces, digamos que eso está bien, pero cuando lo forzás, y como lo mencionábamos al inicio, que no es orgánico, y Kevin también lo mencionó, que cambias el contenido original a algo inclusivo para cumplir algún tipo de cuota, de diversificarlo, solo para que ganes algunos puntos con los críticos, pero no creaste nada nuevo. En realidad, digamos, cambias superhéroes de color, de etnicidad,
pero la historia es la misma. Entonces creaste algo nuevo, es decir, creaste algo que en realidad representa a la cultura o a la raza que vos querés mostrar, o solo tomaste ese como personaje popular, o te está yendo por esa ola que ahorita está pegando. En este caso podríamos decir de que hay muchos movimientos que están sobre la ola de Black Lives Matter. Entonces es como diversidad falsa, forzada. Entonces ahí tengo problemas yo. Cuando hay miles y millones de personajes, bueno, millones no, miles de personajes que son diversos y se paran bajo sus propios méritos, ya sea por el guión, la dirección o hasta el casting, que también puede ser una gran ayuda. Entonces ahí son los puntos donde yo siento de que debería haber diversidad, pero desde un inicio, y porque el arte o en sí la pieza que estás creando lo demanda, no porque la otra gente te lo ha pedido y tenés que ver cómo metes a gente de color en tu film. Sí, porque eso de que la academia vaya a demandar cuotas de diversidad se vuelve absolutamente absurdo cuando tenemos, por ejemplo, películas como Locke, donde Tom Hardy interpreta solo él manejando durante la hora y media que dura la película. ¿Cómo vas a cumplir tu cuota de diversidad en una trama así? Es prácticamente imposible. O Parasite, por ejemplo, ¿en dónde estaba ambientado? ¿En qué país estaba ambientado? Y yo no vi a nadie de color. Pero igual, el film no lo necesita porque es otro tipo de crítica y podemos hablar de otro tipo de diversidad que hubo ahí. Pero si alguien lo ve así como que hay solo asiáticos, veo yo. Pero esa regla solo ratifica algo que es un secreto a voces, y es que la academia está compuesta por un grupo de señores que tienen una manera de pensar, y para que tu película tenga chances de ganar algo, tiene que alinearse más o menos con la forma de pensar que ellos tengan en ese momento. Claro, no, claro. Eso se explican cosas como, por ejemplo, lo que te decía yo vos el otro día. ¿Cómo es posible que Jesse Eisenberg haya estado nominado por La Red Social y el señor DiCaprio por Inception? No tiene explicación eso, más que sean posturas ideológicas. No, lo que pasa es que en la academia hay que ser bien claros, hay lobbies. Sí, hay lobistas también. Hay lobbies, entonces. Pero Kevin, aprovechando, vos que sos fan de Tarantino y de los juegos de video, dame tu opinión respecto a aquellos que piensan, por ejemplo, de que las películas de violencia y los juegos incitan a que los jóvenes sean violentos. No, nada que ver. Mira, eso sería el equivalente, o sea, extrapolándolo, eso sería como decir que si yo veo las noticias y en las noticias salen de que han matado a un montón de gente, entonces yo voy a ir y voy a matar. Y no es así. Los videojuegos tienen cierto componente narrativo, también hay debates de inclusión en ese sector. De hecho, este día está más vivo que nunca uno, pero whatever. No creo que sea por ahí el asunto. Creo que hay una cultura, bueno, yo no tengo hijos afortunadamente y no tengo planes de tener, pero no sé si alguno de ustedes tenga hijos, pero hay muchos padres que tienen como la ideología de eso no puede salir en la televisión, ese juego no puede estar disponible porque es demasiado violento, va a malcriar a mi hijo. No, señor, mire, usted no. Aunque también hay regulaciones sobre las edades donde lo pueden jugar, ¿va? No les va a poner a jugar Doom a un niño de 12 años. Sí, pero o sea, te hablo del prototipo de padre irresponsable que ni siquiera se toma el tiempo de revisar eso. Y que solo le bueno, espérate, pero ahorita que estás tocando ese tema, Kevin, no sé si se dieron cuenta, esta semana hubo un evento LGBTI mundial y que hasta Bob Esponja lo pintaron arcoíris. O sea, sí, el creador dijo que era asexual, es decir, que el film no tenía, la serie no tiene ningún momento, pero Nickelodeon dijo que sí, Bob Esponja es un ícono. Pero fíjate que ahí no me parece mal, porque, o sea, el personaje ya daba señales. O sea, el personaje ya estaba... No, espérate, entonces, ya que estás tocando ese tema, Bugs Bunny se besaba con todo el mundo. A San Bigotes lo besaban. De hecho, a Elmer Gruñón lo besaba en la boca. Y bueno, es cierto, quizás bateaba y después le metieron ahí a Lola, quizás bateaba con las dos manos. Por eso. Pero sí, es lo que te digo. Vamos a poner.
Vamos a retrocedamos un poquito. ¿Por qué? Porque ya estamos burlándonos de... No es políticamente correcto. No es políticamente correcto. Que hay una diferencia ahí sí, de eso. Sí. No, pero de hecho, esto lleva a un punto, y es lo que yo te decía, de que también la corrección política surge de varios padres de familia que pretenden que los videojuegos, los libros, la televisión y todas estas cosas les críen a los hijos. Entonces no quieren que haya nada en la televisión ni en ningún producto audiovisual que puedan ellos considerar que sea malcriarles a los hijos. Y totalmente de acuerdo. En ese aspecto totalmente de acuerdo. No me considero así, pero sí sé de muchos papás que le dejan el cargo al Estado. Vaya, edúquemelo. Le dejan el cargo al celular, a los videojuegos. Vaya, entretenete aquí. Desde chiquitos ya les están inculcando que aquí, y mira, aquí centrate. Entonces sí, estoy de acuerdo que la responsabilidad de los papás, no en todos los casos, pero sí en muchos, se le estamos delegando a alguien más, cuando la educación debería empezar en casa. Eso ha sido casi que uno de las premisas de una sociedad, pues de una sociedad culta. Y de hecho, si te vas a la serie que es por excelencia la bandera de lo políticamente incorrecto, que sería, South Park. South Park. Que de hecho en la película del 99, o sea, hace 20 años de eso, satirizan eso, que la mamá de Kyle estaba enojada porque el programa que miraba Kyle lo estaba malcriando. Y bueno, y a su estilo lo satirizan, pero es que eso pasa, hay padres de familia que no, y la serie también explora el antisemitismo porque, pues, Kyle es judío, y a cada rato Cartman se lo menciona, así como para denigrarlo un poquito, ¿va? Entonces, porque hay gente así, pues, esta gente existe. Ajá, eso es lo que también iba a mencionar. Me parece mal que se critique una película o que la acusen de ser políticamente incorrecta, sin fundamento, porque ahí salga un personaje que sea racista. A ver, no se trata de hacer cine de fantasía en ese sentido. Hay racismo en la vida real, lamentablemente. Lo ha habido siempre, lo hay ahora y lo va a haber en el futuro, tristemente, porque siempre va a haber gente así. Entonces me parece a mí mal de que a una película se le critique porque representa en pantalla comportamientos racistas, cuando en la vida real también hay comportamientos racistas. Ok. Es la hipocresía que ya les decía hace un momento. Y también falta de contexto. Siento yo que, por ejemplo, Django Unchained, ustedes también, que yo creo que todos la hemos visto, entonces representa un periodo bien preocupante de la historia de Estados Unidos, que ahorita todavía tiene problemas por eso, pues. Pero podrías hacer una película de ese año, o 12 años de esclavo. Miremos, digamos, a una poquita menos violenta, pero siempre de esos periodos. Entonces no podías hacer una representación de esa época sin tocar esos temas, sin ver esas escenas, porque eso pasó. Entonces, de nuevo, como lo mencionaba, son momentos que nos podemos traer al film para explorar cómo ocurrían esas historias, muchas de las que, no digo que todas sean reales, porque están basadas a veces en algunas de esas historias que conocíamos, pero imagínate que muchas de las historias están documentadas, hay registros de lo que sucedió. Entonces podemos explorar eso y no es para yo no creo que nadie vea 12 años de esclavo y salga con huela. Necesitamos regresar a ese tipo de país, sino que qué difícil, o sea, bajo la sangre que fue fundada esa nación y la de nosotros, pues nosotros tenemos nuestra propia historia que quizás no ha sido plasmada en film, pero está ahí. Entonces, pues, permite explorar ese tipo de ideas. Entonces, si te bloqueas a simplemente, pues, porque vas a ofender a alguien, siento que hay mucho contenido de valor que se va a perder. Sí, yo creo que eso nos lleva a la siguiente fase, que sería la cultura de cancelación, en la que prácticamente se desarrolla todo esto. Si eso no me gusta, o si eso me parece que me va a ofender, mejor simplemente lo cancelamos y fin de la historia. Cosa que están haciendo muy a mi desagrado en Estados Unidos, por ejemplo,
Y aquí sí quizás me voy a meter también en problemas yo al afirmar esto, pero por ejemplo a Kevin Spacey y Woody Allen, que a pesar de que los han llevado a juicio por las cosas que han hecho, lo que han hecho prácticamente es cancelarle sus legados. Por ejemplo, Woody Allen, si se fijan en las plataformas, va a ser el primer director que va a desaparecer porque ninguna plataforma quiere ya que su contenido esté en ella. Entonces, ¿cómo las nuevas generaciones se van a enterar de este tipo de películas como Manhattan, como Annie Hall? Y Kevin Spacey, que más directamente incluso fue reemplazado por Christopher Plummer en la última película de Ridley Scott. Ya no digamos. Eso te iba a decir, de que esa decisión de reemplazar a Kevin Spacey hace que la película sea peor. Bueno, sí, House of Cards, la última temporada nefasta. Claro, entonces a eso creo que vamos a ir en esta segunda parte de la discusión. O sea, ¿realmente vale la pena o tiene mérito cancelar al artista por la vida que ha llevado, por las cosas que ha hecho? ¿Borrarlo de la historia del arte solamente por su vida personal? ¿Será que podemos desligar a la estrella de su arte? Porque al final Hollywood desde que empezó el Star System en los años 40, en el momento en que decide poner a hacer famosas las vidas de estos actores para poderles sacar rédito incluso hasta su vida personal, entonces se nos adoctrinó a pensar de que la vida de ellos tiene que ser igual de ejemplar que como las personas que representan en las pantallas. Y por ejemplo el ejemplo de Meg Ryan, que una vez se descubre que ella no es la típica americana buena gente, fiel que sale en las películas, en la vida real no lo es. Entonces la gente prácticamente la cancela y nunca más vuelven a ver sus películas, haciendo que su carrera se destruya. Entonces, ¿creen ustedes realmente que se puede desligar o desvincular a la persona de su arte? Fíjate que todo depende del tipo de arte que sea, porque bien curioso, cuando hablamos, por ejemplo, de Michael Jackson, yo sé que estamos en el ámbito del cine, pero sí, pero lo mismo. Es similar, sí. Entonces, Michael Jackson, puedes decir que no tiene música que va a perdurar a través de los tiempos, o sea, Billie Jean o Thriller, que vos lo tocás y la gente sabe quién es, pero pues él tuvo una vida bien complicada y pasó por un proceso legal también bien complicado, que hay documentales de lo que pasó allá en su rancho. Sí, entonces quizás no se piensa así de él por el hecho de que el arte de él tocó tanta gente y digamos de que lo escuchas y no lo ves, tal vez eso tenga que ver, pero yo creo de que eso en parte ayuda al internet, de que hoy digamos el catálogo de Kevin Spacey va a perdurar en las diferentes plataformas. Desafortunadamente quizás no va a ser lo mismo con Woody, pero creo de que al igual que como es quitar las estatuas, que voy a poner esa referencia, que la gente está quitando las estatuas de gente que hizo cosas, hasta en Inglaterra están viendo que están quitando las estatuas de Churchill, que el señor hizo comentarios racistas, porque él no sabía, porque él vivía era de otra época, pero sí, él dio un gran servicio a su país y al resto de Europa, pues, peleando en ese momento, vamos a regresar a los nazis, ¿no? Pero, entonces, para mí es ese mismo valor, de que quitas las estatuas por lo que representaron y no por lo que dijeron o hicieron en algunos momentos de su vida y no por el legado que dejaron. Para mí, eso está mal. Borrar la historia, siento que previene que pues evitemos cometer ese tipo de error. Es decir, si nosotros ahora bien, y me gustó mucho la comparación que hiciste de que mucha gente no desliga al actor del papel. Entonces, al mismo tiempo, el hecho de que estén en la pantalla les damos algún tipo de pedestal y pueden llegar a ser hasta ejemplos para muchos a seguir, cuando en realidad sus vidas son llenas de drogas, excesos, son humanos como nosotros, se divorcian, los operan, se enferman. Entonces, cuando ya los vemos con esa lupa de humanos, ya después nos decepcionamos y entra lo de nuevo, la cultura de cancelar. Entonces,
al igual como traer cosas que han hecho, digamos, 10, 15 años atrás, eran personas diferentes. Los comentarios no reflejan lo que son en el presente, al igual que el contenido. Pues si actuaron en una película que ahora se resulta ser racista, no significa de que ellos son malas personas o que tal vez el director pues era un director racista, etcétera, sino que quizás el contexto en el que operaban era diferente. Pero si borramos eso de la historia, nunca nadie va a poder ver eso y proveer una opinión al respecto. Y tal vez si en realidad las películas fueron racistas, sexistas, misóginas, etcétera, ¿cómo vamos a saberlo si no están disponibles para debatirlas, para poder verlas, para poder explorar esos temas? Sí, yo pienso que realmente es un problema al final del sistema, tanto del sistema capitalista, de hecho de pensar que aquel que triunfa es bueno, ¿verdad? Porque igual, o sea, a la hora de hacer estos juicios de valor no se toman de la misma manera como se toman, por ejemplo, entre Woody Allen a Harvey Weinstein. ¿Por qué no cancelar todas las películas de Harvey Weinstein? ¿Por qué están todavía ahí? Se quedan sin trabajo en Hollywood. Exacto, entonces, sin embargo, tenemos a alguien pequeño, a alguien que no tiene tanto alcance y es como, cancelemos a este, ¿verdad? Y alguien hacía la comparación también, por ejemplo, de que nosotros, por ejemplo, admiramos a Michael Jordan, admiramos a todos estos, pero cuando ya tenemos, por ejemplo... nuevo documental. Sí, por ejemplo, eso a lo que voy es, admiramos a estos que triunfan, pero si ya, por ejemplo, y voy a ser bien extremo, pero por ejemplo, si vamos en la calle y vemos a un hombre de color alto, cholo, que se nos acerca, pues lo primero que vamos a sentir va a ser miedo, no va a ser orgullo por decirle, admiración por ti, ¿verdad? Entonces, Heriberto, va tu pregunta, ¿no sería entonces una sociedad hipócrita la que está poniendo los márgenes sobre este tipo de corrección política? Definitivamente, es lo que dije al inicio de mi intervención. Estamos ante una sociedad hipócrita donde lo que a mí me conviene es lo bueno. Uh-huh. Lo que a mi entorno le conviene es lo bueno. No me importa si lo que estás bebiendo te cae mal, pero si yo te lo he dado, pues es bueno para mí, te tiene que ser bueno para vos. Uh-huh. Y es lo que decía yo con respecto al... Lo vamos a poner en contexto porque es lo que estamos viviendo actualmente. Y ojo, es mi punto de vista. ¿Por qué hacer todo un movimiento racista en torno a la gente afroamericana? Cuando realmente el racismo está en todas las razas. O sea, si valga la redundancia, con los latinos, con los chinos, con la gente pobre. Incluso entre los blancos, las mismas clases, hay cierto tipo de racismo. Entonces, cuando mencionas que por qué no sacar todo el catálogo de Harvey Weinstein, en lo personal lo detesto por lo que hizo, pero como productor, mis respetos. O sea, tuvo la visión de hacer muy buenas producciones. O un Michael Jackson, que también otro que nefasto en lo que hizo en su vida personal. Sé que va a ser difícil y creo que al final creo que la historia es la que va a terminar juzgando lo que nosotros estamos debatiendo ahorita, porque en lo personal yo creería de que deberíamos de tener, vuelvo a decirlo, el criterio como para poder separar a la persona del artista. Fíjate que yo creo que eso no solo se puede hacer, se debería de hacer. Se debería hacer. Pero como te dije, la historia al final va a ser la que juzgue, porque... Pero me temo que cada vez estamos más en un mundo en donde se impone la filosofía de o estás conmigo, o pensás como yo, o estás contra mí. Y si estás contra mí, entonces yo no voy a ver tu película. Uh-huh. Y eso suele ocurrir. Por ejemplo, hay mucha gente que ya no ve cine de Clint Eastwood desde que él ha manifestado abiertamente ser ultraconservador y miembro del Partido Republicano. Sí. Lo cual es terriblemente absurdo. O sea, a mí qué me importa por quién vota él. A mí lo que me gusta de él es su cine, que va a cumplir 200 años el hombre y va a seguir haciendo cine increíble.
Y entonces, le paga un cachimbo para hacer sus películas. No, sí, y bien curioso porque el cine de él, a pesar de que él es ultraderecho, ultraconservador, derechista, republicano, confederado, lo que sea, las películas de él, yo las siento que son sobre héroes bien centrados, cotidianos, en una realidad donde el sistema los aplasta y o sea, bien contradictorio, me parece bien contradictorio. De hecho, la que recomendó Heriberto la otra vez, la de Richard Jewell. La película recibió críticas del Partido Republicano, del cual él es miembro. O sea, no tiene sentido asociar las ideologías, las formas de pensar del artista con el arte que hace. Igual Robert De Niro. Robert De Niro es otra persona bien arraigada a su política, pero bueno, sus actuaciones son completamente distintas a lo que representan los partidos por los que van, pues. Oye, yo aquí recuerdo con respecto a eso de que es ser políticamente correcto, un Charlton Heston, que era a toda voz era representante de la Liga Nacional del Rifle, y él, a pesar de que él no sé si se vanagloriaba, pero defendía a cuerpo y espada el movimiento de la NRA mientras habían matanzas en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes de una película de Harrison Ford en donde él interpreta al presidente de los Estados Unidos? Air Force One. Ajá. Esa película dio lugar a que en un talk show Harrison Ford le hiciera una broma a Donald Trump. Hay gente del Partido Republicano que ya no ve el cine de Harrison Ford ni películas viejas de Harrison Ford porque se metió con Donald Trump. O sea, tristemente, o sea, como te digo, creo que como sociedad nos ayudaría a apreciar mejor el arte si lo separamos del artista. Pero también creo que cada vez está más presente aquello de si no pensás como yo, ya no veo tu película. No te vayas tan lejos. Este año ha sido bien convulsivo políticamente hablando aquí en el país. Ya no sabes si con quien estás hablando, y puede ser tu chero, tu hermano, ya no sabes si con quien estás hablando de tus ideas. O sea, puede terminar ahí en enemistad todo, pues. Porque o pensás como yo o nos vemos. Sí, yo creo que la obra de Orwell de 1984 se ha vuelto prácticamente una realidad. O sea, a pesar de que el gran hermano es virtual, nosotros seguimos declarándole la batalla a Oceanía y alzando nuestras manos, exigiendo quemando justicia. Libros. Así es, quemando libros, ignorando todo lo que ha sucedido para saber qué es lo que realmente nos vuelve humanos. Ok, y ahora mencionando esto de Orwell de 1984 y también asociándolo con las nuevas normativas que desafortunadamente la academia ha tenido a bien implementar para los nuevos premios, ¿hacia dónde creen ustedes que nos lleve a esto? ¿Creen que van a haber policías de corrección política o el Ministerio de la Corrección Política? ¿Cuál creen que va a ser la postura? Ya lo hay. Okay. Y se llama media social, redes sociales, como vos lo querés llamar. Twitter recientemente está monitoreando lo que vos escribís y antes de publicarlo revisa su inteligencia artificial, su algoritmo, y te ofrece editar el tweet si considera que es muy ofensivo. Te dice, hey, y esto es lo que dice el mensaje. Vimos de que tu tweet o tu mensaje es algo tóxico o es algo ofensivo. Te damos la oportunidad de revisarlo antes de postearlo y te ofrece editar lo que vas a mandar. Sí, eso es otra. Y Facebook también, digamos que se ha mantenido al margen. Ajá. A Trump ya lo editaron. Sí, mira, cuando salió la última película de Avengers Endgame, parece que estaba mal visto decir la escena de las superheroínas es la cosa más forzada de las 23 películas de Marvel. No tiene ningún sentido, no tiene trasfondo, no tiene construcción y no aporta nada. Porque yo así lo pienso y creo que es así. Porque es un momento súper forzado, pero decirlo estaba mal. Si lo decías, eras el típico hombre blanco, machista, que
yo de blanco pues no tengo mucho. Pero lo curioso es que todavía lo puedes decir, pero va a llegar el momento donde no lo vas a publicar porque hay un proceso de lectura previa a lo que vos vas a escribir. Entonces lo pensaste, lo pusiste en tu teclado, pero la plataforma te dice, hey, creo que eso no va de acuerdo a nuestras guías y a nuestro código de conducta, por lo cual hemos restringido tu mensaje. Gracias por usar X servicio, esperamos de que lo pienses de nuevo antes de publicar esto. Y esto para mí es el futuro y la falsa promesa que nos ha dado la tecnología, que se supone que el internet iba a ser esta fuerza de liberación y democratización masiva, y resultó de que él solamente empoderó a la gente que ya estaba como en control. Y ahora creo que eso también ha variado, porque ya pasó, digamos, de que quienes controlaban las redes ahora han pasado a ser 4 compañías básicamente, que son las que controlan todo lo que vemos y todo lo que decimos en redes sociales. Entonces, para mí, ya estamos viviendo parte de lo que Orwell dijo. No veo que esto vaya mejorando a menos de que venga un cambio realmente que está sucediendo en Estados Unidos. Obviamente por las razones equivocadas. Trump, enojado, ahorita está regresando con legislación para poder quitarle la protección a las plataformas. Entonces digamos de que vino de un berrinche, pero sí la conversación se tiene que tener y la legislación tiene que haber. Vamos por algunas direcciones correctas como la protección de los datos. Y el hecho de que el internet, yo pueda ir a ver películas ahorita de Woody Allen y de Kevin Spacey y ver todo lo que produjo Harvey Weinstein, pues nadie me puede detener de hacerlo. Pero Netflix ya está tomando algunos pasos y ya están haciéndolo, borrando a los actores de la historia y haciendo los castings, borrando películas. Entonces, V for Vendetta, yo sé que con Nico hemos hablado de eso, pero que pues también presenta cosas bien interesantes que no se están dando tan igual, pero que por ahí vamos. Entonces ustedes están diciendo de que se avecina un nuevo tipo de censura. Lamentablemente para mí sí, a menos de que hagamos cambios tanto culturales como en la tecnología. Entonces creo que comienza con cultura y lo que hemos debatido en este episodio, creo que por ahí podría ser. Y eso tendría que venir de la gente que viene a incorporarse a esta nueva generación, o gente que está en esas plataformas, los críticos, etcétera, de que en vez de sugerir cancelen este film, tal vez dar la advertencia como de qué trata. O sea, esta idea puede ser muy controversial, pero creo que vale la pena por este motivo. Pero si de repente decimos de que no hay nada de mérito, yo creería ahorita que el cine se va a transformar ya no nos va a pintar ya no va a ser tan directo a la hora de darnos un mensaje. Creo que ahora no solo nos va a tirar pincelazos. Yo creo que a eso va a ir el cine, para quedarse en la línea de lo políticamente correcto y no dañar susceptibilidades de los sectores influyentes de la sociedad. De hecho, yo creo que todo esto de la corrección política, el impacto más grande que ha tenido en el cine es que cada vez hay más producciones que son frutos de películas de estudios de mercado, de esto me va a funcionar, esta escena me va a funcionar, este actor me va a funcionar, que trabajos que sean per se obra del director, películas de autor, por decirlo así. Uh-huh. Cada vez los directores tienen menos libertades, porque hay alguien de marketing, alguien de PR que le está diciendo, no, mira, eso puede ofender a fulano de tal, mejor cambiémoslo. Entonces, y eso como va a generar una cultura de autocensura, porque, por ejemplo, estoy seguro de que a muchas personas se les tuvo que haber pasado por la mente ser más duro con críticas de películas como Las Cazafantasmas o Ocean's 8, que son películas terribles, fatales, que no se tuvieron que haber hecho, que no aportan nada con respecto a lo que están tratando de hacer. Para mí, ahí lo que acabas de decir, Kevin, es bien importante. Para mí es un feminismo sobrevalorado.
demasiado, o sea, no sobrevalorado, pero sí sobreexpuesto, o sea, al sí, final, seamos sinceros, esta gente se está tratando de agarrar del feminismo para sacar dinero, porque no hay otra razón de por qué hacer Cazafantasmas o hacer Ocean's 8 solamente con mujeres, solo por el hecho de hacerlo, pues. Y si la haces, al menos contame una buena historia. Correcto. Porque hay películas. Vaya, porque están. Vaya, porque ahí están las películas estas de la de las mujeres que estuvieron atrás del vuelo del Apolo 11. Hidden Figure. Eso es feminismo para mí. Eso es feminismo para mí. No, tal vez no es eso feminismo, pero sí en el sentido también, por ejemplo, no es darle fuerza a la mujer y se lo dieron. Pero a mí me gustó. Pero vaya, para que no vengan solo la turba de muchachas feministas a prendernos fuego, vamos a decir que también hay casos nefastos de inclusión, por ejemplo, en los afroamericanos. No sé si ustedes han visto, espero que no, porque desearía que nadie en el mundo la haya visto, Los Cuatro Fantásticos del 2015. Desafortunadamente. Yo tuve una mala experiencia. Preferí ir a ver esa que Ant-Man. Denme un tiro. Mala idea. Sí, esa película. Ese fue un error. Sí, graso. Yo conozco a alguien que fue a ver en Orbit en lugar de ir a ver 300. Eso sí creo que fue peor todavía. Pero bueno, a lo que voy, sí, y entiendo tu punto, Kevin, pero a lo que quería mencionar antes de continuar, por ejemplo, Bridesmaid es una película donde no podría ser interpretada por hombres. Entonces, o mujercitas. O mujercitas, exacto, aunque hay una versión que se llama Hombrecitos. Pero a lo que voy es que las bases de esas historias sí tienen que ver mucho el género, como vos decís, esa de hay una diferencia entre apegarse a las razones de sus géneros o de sus razas, etcétera, que puedan potenciar la historia, pero no significa que cambiar también estas cosas adrede va a ser una mejor historia. Eso es absurdo. Es como, por ejemplo, James Bond. James Bond, al menos yo el que tengo en la mente como el más icónico es Sean Connery. Pocos actores hay que representen mejor el arquetipo de hombre blanco heterosexual que Sean Connery. Y esa es la esencia de James Bond. No, la esencia es que el hombre va borracho media película por tanto martini que toma, y el trasfondo de su trabajo como espía, no es el hecho de que él sea hombre blanco heterosexual. Podrían poner ahí, yo que sé, a Idris Elba, que es el que más ha sonado, o no sé, a Halle Berry, por ejemplo. Sí, lo mismo pienso yo, que, por ejemplo, con el caso de James Bond, pudieron haber simplemente, como con Jason Bourne, porque tenía que ser Matt Damon, el clásico típico hombre blanco de los suburbios americanos, que es ahora un superhéroe. Pudo haber sido otro tipo de persona, pues. Sí, al final creo que va a depender también de si la historia está bien escrita o no, pues. Y esos arquetipos ya, siento que ya venir a repetir los mismos arquetipos una y otra vez tampoco funciona, pues. Sí, porque, por ejemplo, en ese sentido, te topas con la película que había mencionado al principio, Vaselina, Gris. El personaje de John Travolta, creo que lo que él representa en pantalla sí es la esencia del personaje. El típico matón de la escuela, el chico malo que en esa época fumaba un macho afuera de la escuela y todo eso, pero igual el personaje de Olivia Newton-John, la chica tímida, nueva, la rubia. La rubia, tímida, que está enamorada del chico malo. Vaya, y por ejemplo, si esa película saliera hoy, le darían pero con todo al final, porque el final sí es un mensaje un poco terrible, y la verdad es que creo que el colectivo feminista no se tomaría a bien el final. Y si la película, por ejemplo, le hicieran un remake, yo espero que no lo hagan. Yo espero que no lo hagan, y creo pero hubo una segunda parte. Eso no existe. A Michelle Pfeiffer. Pero es que ahí las canciones no estaban tan buenas. Pero bueno, Focus, lo que te decía, o sea, hay películas en donde el personaje que te muestran en pantalla sí encaja con, o sea, lo que él es físicamente, sí encaja. Estereotipo. Ajá, correcto, sí encaja. Y hay otros en los que son cromos, es perfectamente intercambiable. Por ejemplo,
cambió en algo en el caso de los cómics, que dejara de ser Spider-Man Peter Parker y empezar a ser Miles Morales? No, porque la esencia del personaje no es el color de su piel, es de dónde viene, es el trasfondo del personaje. Y creo que pasa que estamos en el tren de la inclusividad para todo y que todo vale, que hasta personajes que su esencia parte de su raza, por decirlo así, aunque suene un poco fuerte, los están queriendo cambiar para quedar bien con determinados sectores. Yo siento como una inclusión forzada. Sí, y el problema para mí, y quizás con esto sí, continúo con eso de la inclusión, de que no hay un fin para algunas personas, porque cuando es, y ese tren que menciona Kevin a veces no tiene parada, sino que cuando es suficientemente inclusivo un contenido para decir, ok, ya satisfacía a todos. Es decir, primero comienza con, no hay suficiente gente de color, no hay suficiente latino en tu film. Ok, cambia el casting, pero fíjate que no hay representación del LGBTI. Ok, vamos a cambiar el casting de nuevo, vamos a cambiar la historia. Ah, ok, pero ¿y qué pasa con X grupo? Es decir, de repente, fíjate que no hay suficiente judío en tu film, no hay suficiente musulmán, no hay suficiente hindú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre va a haber la meta sigue cambiando en muchas ocasiones, tanto así de que es imposible complacer a todos. Entonces ahí es donde vos perdés la visión. Si vos sos el director o el creador del contenido, puedes llegar a perder esa visión de tu film por tratar de complacer a medio mundo. Y el problema es que nunca lo vas a hacer. Y por ejemplo, no sé si, bueno, supongo que sí han visto las películas de Deadpool. La chica que hace de Negasonic Tiner, ella es miembro de la comunidad LGTBI, y Ryan Reynolds le preguntó si ella quería que su personaje tuviese esa característica. Entonces ella le dijo que sí, pero que no lo forzara en la película y que no fuese como demasiado importante. Y si ves la película, o sea, ese elemento está, pero es así como de pasada, es un rasgo de lo que es ella. No estoy bombardeándote a cada rato con eso en la pantalla, ni te lo estoy ni tan de pasada, porque casi que en Deadpool 2 ya sale con novia. No, por eso te digo, pero o sea, no te lo forzan tanto como cuando viste Bohemian Rhapsody y el chiste del tipo de Brian May que es astrofísico, te lo tienen que poner cada 5 minutos para que vos realmente te des cuenta que el tipo es un astrofísico aparte de ser guitarrista. Sí, definitivamente hay una gran diferencia. No, yo creo que también otro ejemplo de eso de cuando la inclusión está forzada no funciona es la última presentación que sacaron de Jesucristo Superestrella. A alguien se le ocurrió, alguien dijo, es una excelente idea poner a John Legend, un cantante afroamericano, a hacer la de Jesús. Sale en una película increíble, por cierto. Sí, bueno, eso es otra cosa. En un clásico de Broadway que es Jesucristo Superestrella. Yo soy un gran fan de la película original y un gran fan de la música de Andrew Lloyd Webber. Para mí Jesucristo Superestrella es un musical excepcional, o sea, y esta versión yo no digo que sea mala porque han puesto un afroamericano cantando. A lo que voy es que el tipo de cantante que es John Legend no es para ese tipo de personaje que está hecho ese musical. Exacto, entonces, pero si me hubieras dicho, por ejemplo, se me vienen a la mente varios cantantes afroamericanos muchísimo mejores que él, que pudieron haber quedado mejor en ese. Pero claro, como vuelvo y te repito, o sea, al final yo creo que es una cuestión de sistema. Aquel que tiene más dinero, aquel que tiene más poder, puede forzarnos a ser políticamente correctos o inclusivos, pues, porque John Legend, ¿quién era en ese momento en la industria? Pues no iban a poner a alguien que no conocían, iban a poner a alguien que querían que tuviera el Oscar, el Grammy y ahora también el Tony, pues, o el premio de Broadway. Entonces se vuelve absurda. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría ya hacerle ya una última pregunta con respecto a algo que esto lo hemos apuntado bien general, pero creo que no nos hemos ido a lo específico. ¿Ustedes creen que este manifiesto de políticamente correcto o inclusividad va a ser aplicado también a las producciones a pequeña escala o en las nacionales, por ejemplo?
¿Cómo ven el panorama en ese aspecto? Yo creería que esa oleada, bueno, todavía no le va a eventualmente sí les va a llegar, pero todavía no, porque van a primero las que van a causar ese movimiento van a ser las grandes producciones. Y acordémonos de que muchas, no todas, muchas producciones pequeñas que siempre se cuelgan de los grandes estudios, tienden a imitar, ¿verdad? Tienden a imitar casi que todos los conceptos que estas grandes producciones hacen. Uh-huh. Eventualmente van a tener que subirse esa ola para poder ser más rentables, llegar a otro público, llegar a mucho más público. Uh-huh. Así que, pero creo que como ustedes lo dijeron acertadamente, creo que los grandes estudios son los que van a imponer ahorita la línea por donde van a querer que nosotros sigamos. Van a querer hoy, no que querramos seguir. Sí, de acuerdo. Yo creo que también hay un problema de cultura por el hecho de que aquí asimilamos mucho la cultura de otro lado, es decir, eventualmente va a llegar aquí como muchas de las cosas que hacemos nuestras, para bien o para mal. Pero sí, en algún momento, pues así como apunta todo, quizás no en estos años, pues porque hay un montón de paradigmas acá que todavía pues no creo que permitan completamente todo eso, pero que en algún momento sí. Las producciones pequeñas, ahí sí yo creería que esto a nivel general, no solamente acá, que ahí sí va a haber un poquito más de libertad para que la gente exprese lo que quiera expresar, porque no están ligados a cierta a contrato sí, entonces ellos mismos dictan qué historia quieren contar. Entonces ahí yo veo de que va a haber mucho potencial para contar historias más originales, uh-huh, lejos de las olas y de las modas, pero de que la mayoría de cultura que viene de otro lado y que se vuelve mainstream sí llega acá y sí la asimilamos, por lo que tal vez en algún momento, de nuevo, no podría decirte cuándo, pero que para mí sí, se va a ver acá. Ok. Kevin. Yo creería que no, porque creo que lo que más influye en este tipo de cosas son resultados financieros, de taquilla, y esto más que todo está afectando a las películas que aspiran a recaudar cientos de millones de dólares en taquilla. Uh-huh. Creo que las producciones más pequeñas, bueno, esto es más bien un deseo, que las producciones más pequeñas, los directores y guionistas van a seguir teniendo total libertad para hacer lo que ellos quieran, sin tener que preocuparse porque el estudio les está pidiendo que tienen que recaudar 800 mil millones de trillones de dólares. Uh-huh. Sí, definitivamente. Bueno, yo pienso que, como les mencionaba, esto para mí es un problema no solo cultural, sino que es un problema del sistema. Yo pienso que este es el resultado más explícito que el capitalismo puede llegarnos a mostrar, ese salvajismo humano que está a flor de piel, poder monetizar ese tipo de cosas como el racismo se vuelve bien complicado. Sin embargo, con el transcurso del tiempo vemos que se va o se ha ido alineando entre ese sedentarismo cultural de los jóvenes, el hecho de desconocer y sentirse ofendidos por cualquier cosa, va mezclado con ese manifiesto retórico que tienen ahora esos grupos de poder, como por ejemplo lo demuestra Trump y todo ese tipo de gente, donde tratan de imponer su propia corrección política, que siempre y cuando le beneficie a ellos. Entonces se vuelve prácticamente una sociedad hipócrita, donde admiramos a las grandes empresas, a las grandes gentes, a los grandes triunfadores, siempre y cuando sean gente de dinero. Y por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes es esta serie o película que ha salido recientemente, que se llama 365 días, que es una especie de 50 sombras de Grey, que es aquello de que... Con mejores escenas. Me han contado. Que es aquello de que... Ahí me van a decir de qué se trata. De que el hombre puede dominar y ser
puede ser lo que quiera ser sobre la mujer, siempre y cuando tenga dinero. Entonces, como vuelvo y repito, esto vuelve al cine en algo, en un paradigma hipócrita, en el cual te quiere vender ideas que al mismo tiempo trata de destruir. Entonces, creo que va a estar ahorita un dilema bastante profundo, que lo más probable es que se vuelva aún más profundo, y creo que, bueno, mi corazón me dice que lo mejor, como buen revolucionario, la batalla la vamos a encontrar en la cinematografía pequeña, en los grupos indies, porque así como menciona Ronald, como menciona Kevin, no van a estar atados a esos grupos hegemónicos que tratan de implantar sus ideologías en la sociedad, sino al contrario, van a tratar de cuestionar y van a tratar de debatir a partir de sus pequeñas producciones. Entonces creo que ahorita es tiempo de volver la mirada a eso y de tratar de impulsar también el cine local y el cine de este tipo, para que pues sí podamos contrarrestar el tipo de ideas absurdas que se nos están tratando de implementar con un debate o una argumentación que valga la pena seguir adelante. Así que creo que con eso podemos ir cerrando el tema de ahora y pasar ya pues al final de lo que siempre venimos haciendo, que es las recomendaciones de las películas para la siguiente semana. Así que Kevin, ¿cuál es tu recomendación de esta semana? Hoy les traigo un musical que me gusta mucho, The Greatest Show, El Gran Showman creo que se llama en español. Bueno, que me encanta. Sí, Hugh Jackman en su gloria. Hablando de discursos hipócritas, la historia no tan veraz no ni tan, real, no tan verídica. No tan verídica. Bueno, a mí me gusta por las canciones y por Hugh Jackman. No, Yo soy un hombre simple. El soundtrack es muy bueno, pero tienes razón. Y ojo, que esto bien entra en lo políticamente correcto, y eso es políticamente incorrecto, todo el trasfondo de la historia de la película. Pero muy buena, sí. Sí, Jackman es un buen actor. Es mi recomendación de la semana, The Greatest Show, increíble película, increíble banda sonora, y Hugh Jackman en toda su gloria. Y si le gusta Zac Efron, también sale por ahí. Ok. Heriberto, ¿cuál es tu recomendación? Para seguir siempre en la línea basada en hechos reales, les traigo una película del 2019, dirigida por Todd Haynes, y realizada por este muchacho. A mí me encanta cómo actúa Mark Ruffalo. Estoy hablando de Dark Waters. La película es muy buena. Sin embargo, siento que es un Erin Brockovich de nuevo siglo. Pero igual, a mí me encanta cuando se quiere tratar de derribar al sistema, y más que todo cuando este está dañando a la población. Muy buena. Dark Waters es mi recomendación. Boten el teflón. Ojo, alerta de spoiler, pero todos, el 98-99% de la población mundial tiene teflón en su cuerpo. Así que... Y plástico. Plástico, sí. Esto es como lo de Miguel Bosé y las vacunas. Y lo del 5G. Es que están montando las antenas 5G, por lo que dijo Miguel Bosé. Sí, en Bolivia se dio el caso, y lo curioso es que ni siquiera habían llevado antenas 5G. Bueno, Ronald, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, en este caso traigo una película que hace poco la vi de nuevo, así por pura casualidad, y uno de los films pues, que me pareció bien curioso en su momento es Búfalo 66 de Vincent Gallo, que tocando el tema de cancelar, él tuvo en su pequeño encontrón más adelante en su carrera con Chloe Sevigny, donde pues ciertas escenas fueron demasiado reales para la crítica. Entonces ahí pueden buscar la historia del director, pero es un film indie, si no me equivoco, en su momento. Vincent Gallo era como bien experimental, lo podría decir, pero es bien interesante. Me parece curioso la forma en que está contada esa historia, y también lo recuerdo bien cercano porque tenía un crush con Christina Ricci. Entonces ahí la recomendación de esta semana, Búfalo 66. Bueno, yo les voy a recomendar un clásico, una de mis películas de terror favoritas. Jamón. Es buena.
Javier Bardem, buena película, pero no, es una película estadounidense del 82. Como menciono, es de mis películas de terror favoritas, dirigida por John Carpenter, y es La Cosa, The Thing. En el 2011 hicieron una especie, un intento de secuela, donde quisieron hacerlo también políticamente correcto y pusieron una protagonista mujer y un montón de personajes de diversas culturas y razas, pero porque originalmente, y también es una especie de spoiler, en esta película de John Carpenter solamente salen hombres que están atrapados en la Antártica y son atacados por un extraterrestre que puede cambiar formas. Entonces, bueno, solamente dato curioso nada más. Por cierto, así de pasada, ¿ustedes han visto el meme este de la imagen que dice dirigida por Robert White? ¿Vieron sí, el tweet de ayer? El tatuaje. A que alguien se lo había tatuado y el propio Robert White citó el tweet diciendo, ya, por favor, por el amor de Dios, paren. Estuvo divertidísimo eso. Si el tipo cobrara por cada vez que lo menciona, man. No olviden ver Las locuras del emperador. Promete, la segunda estamos... Que según lo que contaste, creo que ya va a salir un par de días. De hecho, estamos ya en la Season 2 y promete la cosa. Bueno, muchísimas gracias. Más drama. Muchísimas gracias a nuestro staff siempre. Vamos a estar pendientes de las locuras del emperador. Y bueno, espero que no hayamos ofendido a nadie. Más violencia. Con nuestras ideas, pero estamos aquí dispuestos a seguir la conversación. Así que muchísimas gracias a los que estuvieron pendientes del podcast. No se olviden de comentar si están de acuerdo, si están en desacuerdo en nuestros canales. Y bueno, muchísimas gracias Ronald, Heriberto y Kevin. Y ojo, siempre cuídense, esto no ha terminado. Viene una nueva oleada y es la responsabilidad, no piensen que la responsabilidad es del gobierno, la responsabilidad es de cada uno, así que por favor, cuídense su entorno, por favor. Claro. Y para terminar, Nico, aquí, mientras la gente nos está viendo todavía, les propongo que la otra semana recomendemos una película de nuestro director favorito cada uno. Ok, excelente. Ese será el reto para la próxima semana. Bueno, y ya nada más aconsejar a nuestra audiencia que no sean culturalmente sedentarios, que siempre se informen, que traten, que siempre se mantengan al día con las noticias y no solo lean una sola fuente de noticias, sino que lean todo lo que puedan. Lean. Y sobre todo, vean películas. Así que muchísimas gracias. Ejerciten esto. Sí, para los que nos están escuchando, Heriberto se está señalando la frente que hace referencia al cerebro. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Yes.